Los periodistas. Pues Manuel Díaz Cid, buenos días. Buenos días. Aquí estamos. Yo creo que el tema es obligado. La muerte de Fidel Castro Ruz, descendiente de gallegos, cuyo padre, de nombre Ángel, según recuerdo, se dedicaba, mientras vivía en Galicia, a prestarse a cambio de unas pesetas, de unos duros, para cumplir el servicio militar en lugar de quien no quería hacerlo. Esa era la raíz de la familia. Fidel, un hombre que fue sin duda el parteaguas de la democracia y de la política de los Estados Unidos en relación con Centroamérica. Un hombre que lo rodearon muchísimos mitos, preparado por los jesuitas. En su discurso inicial no se manifestaba comunista, hablaba de una Cuba libre, y después, o por influencia del hermano, Raúl, dicen que sí tenía esas tendencias, o porque el escenario político lo llevó a estar más cerca de los soviéticos, asumió el papel de líder de la revolución cubana y comunista en América Latina. Y pues muere a los 90 años, también rodeado de un misterio. La nuera, Idaliz creo que se llama, una que estuvo casada con el hijo pequeño, que ahora vive en Miami, y que salió expulsada de la familia Castro, decía que se le hacía muy raro que se hubiera anunciado la muerte de Fidel el mismo día que correspondía al inicio de la revolución, o muy cercano. Esto por un lado, y por el otro se extrañaba de que nadie había visto el cadáver, el cuerpo. No hay ninguna fotografía, no hay ningún dato que te permita decir en qué estado físico se veía en el momento de la muerte. No se divulgó nada, se cremó en la madrugada en una reunión sumamente reservada, y se colocaron varias urnas, que nadie sabe si las urnas tienen sus cenizas o no las tienen, porque colocaron 4 escenarios para que la gente pudiera pasar y rendirle los honores, pero ninguna de ellas se sabe si tiene o no tiene las cenizas. Y después se inicia toda esta procesión de llevarlo como en un peregrinaje, ¿no? a los lugares en donde visitó antes la revolución y durante la revolución. Y para muchos esto pues constituye el final de un mito, pero para otros no era más que un eslabón de todo un sistema, de una política ya muy bien definida en la isla desde hace muchos años en contra del imperialismo de los Estados Unidos. ¿Cómo ves todo esto? Porque creo que hay muchas cosas que no se saben de Fidel. Sí, así es. Mira, Fidel Castro se convierte en un líder en la isla de Cuba, pero era un líder juvenil con una orientación totalmente indecisa. Él colaboraba con una estación de radio en la ciudad de La Habana, y el dueño de esta estación de radio era un político importante en ese momento, que presentaba el reclamo de políticos que no fueran capaces de robar, políticos que fueran solidarios, y aunque pertenecieran a partidos diferentes, se pudieran entender en las cosas fundamentales. Y este hombre va, digamos, haciendo escuela en el caso de Fidel. Sin embargo, llegan a un rompimiento, y llegan a un rompimiento porque Fidel Castro le comunica su simpatía creciente por el modelo soviético, con el cual
este dueño de la estación, que era liberal, estaba en total desacuerdo. Y entonces, sin haber llegado exactamente a un pleito, el hecho es que se dividen y no vuelven a tener una relación personal. Es muy interesante que el primero en señalar que Fidel, detrás de sus discursos, oculta una filosofía muy parecida al marxismo, es este hombre que tiene la estación de radio que era la más escuchada en Cuba en aquella época. Todavía... ¿Estás hablando antes del 50 o qué? Antes de los años 50, cuando Fidel era un jovencito. O sea, ¿no es el hermano Raúl el que lo mete en el socialismo? ¿Es un mito eso? No, el hermano Raúl es el que por su cuenta se va acercando con su hermano y le va resolviendo dudas y empujándolo al mismo tiempo a tomar esta afiliación en desacuerdo con su madre, que no quiere que esta doctrina, que el marxismo sea una doctrina que sus hijos manejen como propia. Y la hermana Juanita, ¿no? Que también la hermana rompe Juanita, después con de hecho, la familia se fractura por esto, y en estas circunstancias es denunciado por el representante de los liberales, es acusado Fidel y Raúl. Ahí comienza a aparecer la figura de Raúl, de entre los dos estar tejiendo un plan favorable al comunismo. Entonces Fidel acepta el reto de ir a la estación de radio y tener el debate, y este hombre, el dueño de la estación, el día anterior a la fecha en que habían quedado de hacer el debate, se va a la plaza central de La Habana, saca una pistola, se la mete en la boca y se vuela la cabeza de un balazo. Y en medio de la expectativa de los dimes y diretes, de las especulaciones y las hipótesis, este hombre ha dejado una carta que tiene que ser abierta cuando lo vayan a sepultar, y en la carta reconoce que él también había estado al servicio de los grupos que promovían a los candidatos de los partidos por dinero, y que él se había robado una cantidad de dinero importante con la que había podido poner la estación. Entonces su imagen quedaba totalmente deteriorada, y así, sin haber hecho el debate, la figura de Fidel creció, y creció mucho, porque este otro hombre era una de las autoridades en la radiofonía, y además de tener programas muy importantes, era también promotor de la música cubana. A él le gustaba todo el tema de la cultura de la sociedad, pero no pudo soportar la responsabilidad de haber tomado un dinero que no era suyo para abrir la estación de radio, y con ello la figura de Fidel aparece en medio de un debate
en el interior de Cuba. Fidel participa y Raúl no en el famoso Bogotazo del año de 1948, en el que Rusia hace toda una maniobra continental en América para evitar la fundación de la Organización de Estados Americanos. Y se busca un lugar, entre comillas, neutral para plantear el proyecto y ver su viabilidad en la ciudad de Bogotá. Y en el momento en el que comienzan a llegar los delegados de los diversos países, porque la reunión es una reunión que está respaldada internacionalmente, las protestas crecen y hay mucha crítica en contra, y aparece la figura de Gaitán. Gaitán es un personaje célebre. Él representa un caso y una figura muy parecida a la de Andrés Manuel López Obrador. Tiene un discurso de izquierda, tiene actitudes muy radicales en este sentido, pero al mismo tiempo él manifiesta sus convicciones religiosas y él no le tiene temor a presentarse como un creyente en lugares en donde este tema era un tema casi prohibido. Pero ahí el efecto fue doble. Por un lado, le pegó a los políticos que estaban haciendo un esfuerzo por echar atrás los planes de corrupción, el aprobar la fundación de casinos, aprobar la fundación de instituciones, cabarets, que traía consigo, como tú sabes, incorporado toda la gama de crímenes que se puedan imaginar. Manuel, pero en aquel momento Cuba era una extensión comercial de los Estados Unidos cuando la Revolución Cubana, y el embargo, que bien lo dijo Fidel, no terminará hasta que no haya un presidente negro en los Estados Unidos y un papa latinoamericano. Después de eso es cuando se inicia el acercamiento de los Estados Unidos, que ahora parece está en riesgo con el nuevo presidente electo. Pero durante una buena época su proyección fue más que en Cuba, fuera de la isla. Fuera de la isla. La presencia de los soldados y los apoyos militares en África, su relación con algunos movimientos revolucionarios en Centroamérica, incluso en algún país sudamericano, el tema de la relación, decían, con algún grupo guerrillero mexicano, su indiscutible relación con Fernando Gutiérrez Barrios y algunos empresarios mexicanos, de donde sacó dinero para comprar el barco, junto con creo que era un señor impresor, o tenía alguna editora, que fue el que pagó los $20,000 por el Granma, por el yate, y su relación con Puebla. Hubo, aunque nunca estuvo Fidel aquí, pero la UAP durante mucho tiempo mantuvo una estrecha relación con la línea, con la manera de ser, de pensar de Fidel Castro, con la propia Universidad de La Habana, y hubo muchos intercambios en el orden de los académicos, de los pensadores, de los politólogos, y por supuesto del pensamiento y de la acción política, cuando la UAP
era una pues universidad crítica y popular, se decía en aquella época, Manuel. Sí, mira, el tema de la relación de Fidel Castro con la figura de Fernando Gutiérrez Barrios. Hay un libro por ahí que salió recientemente de la biografía de Fernando Gutiérrez Barrios que es bastante bueno en este tema, ¿eh? Así es. En realidad, en un principio, Fernando Gutiérrez Barrios perseguía a Fidel porque Fidel estaba involucrado en estas, cuando menos, teorías de un radicalismo extremo y no había y estaba exiliado político en México después del desastre de la fundación de un régimen que pretendía ser un régimen socialista en Guatemala y que acabó siendo un verdadero desastre. Cuando este régimen, al que se le opone una alianza política financiada por abajo por los Estados Unidos y por la Central de Inteligencia norteamericana, el gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz dura apenas unas cuantas semanas y se derrumba estrepitosamente. Y entonces la mayor parte de esos revolucionarios que habían ido a Guatemala se vienen a México. Y entre estos venía Fidel Castro. Aquí llega el Che Guevara. El Che no había estado en otras aventuras. El Che está en Guatemala y de Guatemala viene a México. Y ahí durante un tiempo se mantienen como fotógrafos en la vía pública. No sé si tú te acuerdas, en la calle de San Juan de Letrán, en la Ciudad de México, había fotógrafos que te tomaban... En la calle, que tomaban fotos y te las ponían, las colgaban ahí en un marquito y luego pasabas y las comprabas. Exactamente. Y de esto vivían... En San Juan de Letrán y aquí en el 5 de Mayo también. Aquí, por San Luis, ahí en esa zona había. Así es. Era común eso. Yo tendré por ahí alguna con mi mamá. Sí, yo también tengo una así. Cerca de la fotografía Hollywood, por cierto, que quedaba más adelante, Manuel. Así es. Por la 10 o la 12 Oriente. Pues había en el grupo de simpatizantes de Fidel la visión de la guerrilla, pero no tenían ni recursos ni experiencia y sabían que lanzarse a la guerrilla sin tener experiencia pues es el suicidio, porque no iban a enfrentar a un ejército pues que sí, de alguna manera estaba asesorado por Washington, ¿no? Pues por Washington. Y además el ejército, bueno, sus propias prácticas le hacen tener cuando menos más capacidad para las confrontaciones que a los civiles. En estas circunstancias aparece un personaje muy curioso. Es un hombre de padre español y madre cubana que nace en la isla de Cuba, pero a los 6 años lo trasladan a España y ahí se pone en contacto con los grupos extremistas que en la época de Francisco Franco, como tú sabes, abundaban. No hacían mayor cosa, pero daban la sentencia del régimen de Franco como un hecho
A este clima se incorpora este personaje. ¿Quién era? Eliseo Bayo. Eliseo Bayo. Y este Eliseo Bayo, apoyado por grupos internacionales, se entrevista con los dirigentes en México de la Legión del Caribe. Y en esta Legión del Caribe, que si tú buscas en internet la encuentras, pero normalmente te lo presentan como la historia de lo que pudo haber sido el ejército de Costa Rica cuando Costa Rica tenía ejército, se volvió democrática y prescindió del ejército. Resulta que en esta entrevista entre Eliseo Bayo y los cubanos hay una reacción de simpatía, de empatía por lo que estaban pensando, y Eliseo Bayo, que había en sus tiempos juveniles peleado en la guerra civil española, peleó en la batalla de Brunete, en donde el ejército español le propinó una derrota muy fuerte, sobre todo a las llamadas brigadas internacionales. Allí desapareció la brigada Abraham Lincoln de los norteamericanos en el combate, es decir, murieron en el combate. Eliseo Bayo traía toda esta experiencia y les propone a los seguidores de Fidel Castro irse a entrenar a un rancho que a él le prestan, que está en Chalco, a la entrada de México. Desde luego no estaba cercano a la carretera, estaba retirado. Y esto está narrado en el libro biográfico de Gutiérrez Barrios. Así es. Y entonces se ponen a entrenar y tú imagínate nada más que oigas que alguien está a dos calles disparando una ametralladora. Sí. Porque además no eran pistolas, eran ametralladoras. Los vecinos lo denuncian y capturan a el grupo de Fidel Castro, se los llevan detenidos y se abre una investigación para ver cuál era su estatus político, si eran inmigratorio, ¿no? Sí, porque tú sabes que el que entra a un país condicionado, sobre todo de no participar en hechos violentos, etcétera, y rompe este compromiso, automáticamente lo despiden. Estando en plena discusión sobre esto, recibe Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México en esa época, la visita del general Lázaro Cárdenas, uno de los dirigentes de la Legión del Caribe, y este le propone a Ruiz Cortines que deje de perseguir a Fidel y a sus amigos y que les ayude en la promoción para comprar lo que necesitan para ir a Cuba a enfrentarse a Batista. Algo debe haber pesado en el ánimo de Ruiz Cortines, que llama inmediatamente a los servicios de inteligencia, la Dirección Federal de Seguridad, pidiendo un apoyo, y entonces
este apoyo es Fernando Gutiérrez Barrios, capitán del ejército mexicano, quien llega, recibe instrucciones, toma a los que están prisioneros, los saca de la cárcel, se los llevan a hacer un curso de entrenamiento básico de guerrilla, mientras se compra el yate Granma y el armamento. Y las armas y medicinas que ellos sabían que necesitarían en el caso de irse a la guerrilla. Y luego, como dijo el presidente Peña Nieto, desde las costas del río de Tuxpan, zarpa el Granma con dirección a Cuba, y de ahí hasta el desenlace último de la confrontación que favorece por primera vez en América Latina a un grupo guerrillero enfrentado a un gobierno militar dictatorial. A ver, pero México, o sea, como país no le apostó dinero a este movimiento de la Revolución Cubana. ¿Fue una manera en la que Ruiz Cortines se desentendió o le brindó solamente el apoyo técnico y logístico? A mí me parece... ¿Habrá a lo mejor algún interés mexicano que no se conoce, que no ha trascendido, que tuvo que ver en esto? Y te cito esta duda porque años después, cuando entra Fidel, se fleta un avión que sale en la madrugada, México-La Habana, en donde va, entre otros, Jacobo Zabludovsky y algunos otros periodistas y algunos militares mexicanos a dar fe de la entrada de Fidel a La Habana. Así es. O sea, la relación entre el gobierno mexicano con Fidel se continuó en aquel momento, Manuel. Así es, y si tú lees los ejemplares de la revista Siempre. En aquella época estaba muy ligado Pajés Yergo a ese movimiento. Tenían las exclusivas de las declaraciones y los discursos de Fidel. Entonces, ¿a qué le apostó México? ¿Hubo una corriente, si no soviética, si no comunista, de una tendencia de la masonería cercana a las izquierdas que se manifestaban en aquel momento? Sí, esto fue una labor de muchos años que algunos entendieron y otros no, pero los más responsables de esto rápidamente se dieron cuenta de que lo único que parecía estarse despidiendo como una garantía no negociable era que no apoyarían a las guerrillas en México, que no habría respaldo. O sea, fue una manera de blindar a México de la intervención. De intervención. Uh-huh. Esa es una de las razones por las que los grupos compramos guerrilleros... la seguridad y la paz. O sea, váyanse a pelear a la isla, pero no se metan en México. Pero no se metan en México. Hasta que se murió Ruiz Cortines. Y no, pues, en realidad, si tú te pones a ver, apoyados por el régimen, de los grupos guerrilleros que vinieron después, pues yo no recuerdo alguno que haya sido así. ¿No? Unos estaban apoyados por la izquierda radical, otros por Rusia, que encontraba los caminos de filtrarse, sobre todo con la embajada y con los institutos culturales. Sí, y particularmente las embajadas de Rumania y de Polonia eran las que servían de enlace para conseguir dinero y conseguir armas. Pero el gobierno mexicano denuncia a los guerrilleros. Aquí no son guerrilleros sino robavacas. Si tú te acuerdas en aquella época, de esa declaración, sí. Esos términos, así como ves que hoy está prohibido que los periodistas escriban inundación cuando hay un aguacero torrencial en la Ciudad de México, se forman charcos. Ajá. Pero no hay. En aquella época eran robavacas. En aquella época eran robavacas. Oye, en términos históricos, porque es que nos podríamos pasar horas hablando de la vida y las anécdotas que rodean
a este líder de más de 60 años en activo, ¿no? Bueno, de 50 y tantos en activo. ¿Qué trascendería bajo tu óptica de lo bueno que hizo Fidel y si tuvo algún fracaso? O sea, finalmente, ¿cuántos presidentes de los Estados Unidos pasaron y no pudieron tirarlo? ¿Cuántos atentados sufrió? Pudieron matarlo, ni sí. pudieron matar. Entonces, ¿es un triunfador frente al imperialismo yanqui? Yo creo que, mira, esa ha sido la razón por la que esta figura es tan aceptada por los grupos de izquierda de cualquier línea, porque representa lo que ellos han soñado durante años, tener el control del gobierno para que con el control del gobierno se desafíe a los Estados Unidos. Evidentemente es un planteamiento que desde el punto de vista teórico suena muy bien, en el orden práctico suena extraordinariamente peligroso, porque la frontera de México con los Estados Unidos, geopolíticamente hablando, representa una especie de atalaya desde la cual se está vigilando el ir y venir de las migraciones de mexicanos que quieren irse a Estados Unidos a trabajar, y entonces hay un conocimiento de, cuando menos por encima, de estos grupos que van llegando, que la mayoría son campesinos que están soñando con la vida americana y que se lanzan a la aventura. Pero el gobierno mexicano se guardó durante mucho tiempo, con excepción del caso de Luis Echeverría, que mostró siempre simpatías por Cuba, en un contrasentido monumental, porque como tú sabes, el gran perseguidor de la Liga 23 de septiembre fue Luis Echeverría, que quería el crecimiento y fortalecimiento de las guerrillas en otro lado, y por eso hablaba bien de este tipo de movimientos. Pero entonces, ¿sí es un triunfador Fidel bajo esa óptica? Bajo esa óptica sí es un triunfador. ¿Y su error? Su error fue el querer ensanchar, agrandar los espacios geopolíticos que le estaba dando Estados Unidos en ese momento, en que Rusia quería utilizar el territorio de Cuba para los proyectiles, sus misiles, todo todo aquello que en 1962 puso al mundo en el riesgo real de una confrontación nuclear. Bueno, pues lo vivió Fidel, y Fidel asombró a McNamara cuando McNamara le preguntó, le hizo un comentario de estos problemas de los misiles, y le dijo McNamara que si consideraba Fidel que el haber estado instalados los cohetes ya listos para lanzarse hubiera cambiado la historia de esos 13 días que pues fueron los que frustraron el proyecto de Khrushchev y le encontraron una salida a través del retiro de los misiles en Turquía. Pero esta confrontación tan cerrada en este momento con Fidel Castro parecía que se había ablandado, pues porque los misiles no estaban instalados. Y entonces en la entrevista a McNamara que hay, uno la consigue, tú la puedes encontrar en cualquier
tienda donde tengan surtido de videos, está la entrevista entre McNamara y Fidel, y McNamara le dice al líder cubano: si los misiles hubieran estado listos, ¿usted cree, comandante, que las cosas hubieran cambiado? Y entonces se voltea Fidel Castro y le dice: los misiles estaban montados y listos para ser disparados. Yo fui el que choqué con los generales rusos que manejaban los misiles y les reclamé su falta de hombría para lanzar los misiles en ese momento, que era el momento adecuado. Entonces McNamara le contesta muy espantado: pero comandante, si eso hubiera sucedido, ¿tiene usted idea de qué le hubiera pasado a su país con la respuesta atómica de los Estados Unidos? Y entonces Fidel le dijo: claro que sí, y estoy seguro que todos los cubanos hubieran dado su vida en cambio de tener a los norteamericanos contra la pared. Esta mentalidad, esta lucha contra Estados Unidos, ahí se muestra totalmente. Es lo que lo convierte en el líder latinoamericano. Formó líderes, Chávez, Maduro, Mojica, los sandinistas, podrían estar bajo su... Digamos, los formó en cuanto que para todos ellos fue una referencia inevitable en sus movimientos políticos. El planteamiento que hace Fidel Castro es el de no permitir que Estados Unidos se convierta en una especie de policía de América que puede intervenir en cualquier lado. Y esto, que ciertamente es una... Y le funcionó. Sí, es uno de los errores estratégicos de los norteamericanos. Le funcionó, y eso hay que tenerlo mucho en cuenta hoy. Con Trump. Porque Trump... Porque ya no está Fidel, pero están una serie de personajes que piensan igual que Fidel. Oye, Manuel, es que el tema de veras da para mucho, pero se nos va yendo el tiempo. Pero, ¿qué va a pasar después de que físicamente ya no está Fidel? La ex nuera decía en una entrevista que salió en la televisión española a las pocas horas de que fue anunciada su muerte, decía: había que cuidarse más de las aguas mansas que de las aguas turbias. Dice: allá en Cuba sabemos que de las aguas turbias nos tenemos que cuidar, pero y de las aguas mansas no sabemos, esas son peores. Dice. Y en este caso, el agua turbia era Fidel, pero el agua mansa es Raúl, y es peor que Fidel. Bueno, esta ha sido tradicionalmente un debate entre las izquierdas respecto a Raúl y a Fidel. Lo que yo te puedo decir, que conozco más o menos de cerca, es la creación de varias instituciones que fueron perseguidas, pero que lograron su propósito de acercamiento a la juventud, encontrándose con que los jóvenes cubanos que originalmente eran fidelistas a morir ya no lo son. Ya les caló la propaganda norteamericana, no contra el comunismo, no, simplemente por la libertad de poder elegir entre productos, ideas, programas televisivos, redes sociales, etcétera. Y jeans. Sí, claro, la ropa, la mercadotecnia finalmente, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo que en principio presiona en Estados Unidos,
Y no se puede menospreciar, Jesús Manuel, porque esta protesta y no otra fue la que tiró al gobierno de Rusia y lo hizo precipitarse en una implosión que lo desbarató. Ahora, ¿vendrá eso? Raúl ya es un hombre mayor, tiene 85 años, algo así, creo que le queda dentro de la Constitución cubana, le queda un periodo ya sumamente corto, ya se habla de un sucesor, ya se habla de nuevos cuadros que estarían preparados para continuar con el mismo modelo. ¿Pasará esto? ¿Se levantarán los que han estado en la oposición tantos años? ¿Regresarán los de Miami? ¿Financiarán los Estados Unidos alguna intervención? Trump ya lanzó una amenaza diciendo que los acuerdos, si Cuba no cumple con lo que debe ser dentro de la libertad que hay en el continente, los Estados Unidos no van a continuar con los tratados que ya inició Barack Obama. Así es. Mira, estamos viviendo otro momento de gran tensión porque en este cambio de época también las estructuras, las instituciones y los códigos que durante el siglo XX estuvieron vigentes en este rasposo trato entre Estados Unidos y Fidel Castro, ahora se va a volver todavía más rasposo, más difícil, y lo que le urgiría a los cubanos es poder levantar un liderazgo que hiciera que los norteamericanos la pensaran muy bien antes de tocar Cuba, porque si no lo hacen, a como van los acontecimientos, en unos cuantos meses va a ser la teoría del dominó, pero al revés. Va a venir de repente una oleada de cubanos que quieren regresar a casa y que junto con ellos llevan sus proyectos de negocios, de pequeñas industrias. Y su dinero. Y el dinero para los bancos y la industria hotelera que ha resultado un éxito allá. Todo esto va a ser un desafío mortal contra los tradicionales seguidores de Fidel. Y de Raúl ahora. Y de Raúl, que si tú viste la ceremonia de exequias, el número de gente era impresionante. Estarán aunque todos... la representación de el orden de los personajes de la política mundial no fue tal. Así es. 22 jefes de Estado. Así es, y además de lugares muy conectados con los hechos violentos, ahora más que con el caso de... Putin no estuvo, por ejemplo. Putin no estuvo porque en los planes geopolíticos de Putin, Cuba no es como fue para los rusos. Para Brezhnev o para el pivote geoestratégico de su... Claro. De su, sí, era la ínsula para entrar en América, ¿no? No, aquí Trump viene con otra mentalidad y desafortunadamente con medidas que se van a lo radical con mucha rapidez. Muy bien, pues Manuel, muchas gracias. Habrá que estar muy pendiente de lo que suceda ahora en las relaciones México-Cuba y las relaciones Cuba con el resto de América, ¿no? Pues sí, porque corremos el riesgo de que nos hagan de la mitad. Claro, de que nos partan en dos. Otra vez. Otra vez con todas sus consecuencias. Claro. Gracias, Manuel.